bonito Pichintún, en el bosque y en el mar, en la pampa y el salar, en los cerros y en las islas, van los niños a jugar. Pichintún, Pichintún, qué bonito Pichintún. Natalia, una niña mapuche. Mari, soy Natalia. Así saludaban los mapuches. Hablamos mapudungún. Vivimos en la comunidad de Mahuidache, un lof cerca de Temuco. Aquí llueve mucho en invierno. Se puede jugar más porque hay árboles, hay pájaros. Es muy lindo. Y hay más patio. Le ayudo a mi papá a ordeñar las vacas todas las mañanas. También recogemos los huevos que ponen las gallinas. Hay que hacerlo muy temprano. Aquí está mi taza, me la regaló mi ñaña, mi abuelita. Mi abuelita es Machi. Una Machi es una persona que cura a la persona. Sabe de hierbas, cura a los enfermos, dirige las ceremonias y es muy importante para la comunidad. Me gusta mucho la harina tostada y es más rica cuando es con leche. Me encanta. Hoy será un gran día. En las ceremonias me he visto muy bonita. Uso trarilonco, arroz de plata que se llaman chaguay, quilla, que es una capa abrigadita, es calentita, capelacucha y traribe. Hoy hay un guillatún. A mí me gusta el guillatún porque comparto con la gente. Y también celebra el Huaytipantu, que es la nueva salida del sol. Nuestro año nuevo. Comemos también muchas cosas ricas, como el michelén o catutos, mote con juguito, porotos y el muday. Me gusta tomar muday y les gusta mucho conversar. En el guillatún todos participamos. Tani Cucu, mi abuela, toca el cultrún. Ella dirige la ceremonia. Mi papá toca turutruca y bifica. A mí me gustaría aprender a tocar el trompe. Toin, tan, toin, tan, toin, tan, toin. Suena muy bonito. En esta ceremonia pedimos para tener buen tiempo, buenas cosechas
y agradecemos a Ana Guillén por la salud y la vida. Pichintún, pichintún, qué bonito pichintún, en el bosque y en el mar, en la pampa y el salar, en los cerros y en las islas, van los niños a jugar. Pichintún, pichintún, qué bonito pichintún.